la profesión, el oficio, el trabajo de cada uno de los que habitualmente concurrimos a esta mesa. Porque si bien es cierto, comunicarse es algo que hacemos hasta, me da la sensación hasta antes de nacer, cuando se producen esas reacciones del embrión frente a un ruido molesto o cuando se tranquiliza frente a una música relajante, la verdad que nos comunicamos siempre. Ahora, hay también una distinción cuando nos comunicamos y cuando la otra persona o las otras personas no necesariamente interpretan lo que uno está diciendo, o lo que uno quiere decir, o lo que uno quiere manifestar. Entonces nos planteamos una consulta. Si soy tan claro, ¿por qué no me entendés? Ya empezamos. Ya ponemos la culpa en el otro, como siempre. Obvio, ¿viste? siempre. Nunca soy yo, sos vos. ¿Cómo le va, estimado Dalton? Muy bien, ¿cómo andan ¿Bien? todos? Bien. Y el señor Pablo de Levicki. Muy bien, buen día a todos. Qué lindo tema, ¿eh? Qué lindo tema la comunicación, porque lo damos, es una de las cosas de las tantas cosas que la damos por sabido, y en verdad no lo sabemos un carajo. ¿Vos creés que no sabemos comunicarnos? Y no sé, preguntarle al otro que no lo entiende. Yo me comunico perfecto, el problema es tuyo. Obvio. Que entendés lo que querés y no lo que te estoy diciendo. ¿Y por qué siempre le culpamos al otro? ¿Por qué siempre el otro es el culpable de la no comunicación? Bueno, no siempre, es como una... Está la no comunicación y la mala comunicación. Pero comunicación es comunicación. Claro, se interpreta como una forma de comunicar, digamos, el no enunciar algo se interpreta también como una forma de comunicarse. Claro, claro. Pero ahí me estás hablando del silencio como forma de comunicación. El silencio. Ujú. Yo parto de la idea de que el idioma es complejo y la interacción social aún más. Te dejaría esto de la culpa del otro para otro encuentro y voy a esquivar esa parte. Pero si vos pensás en cómo comunicamos, para comunicar en general usamos palabras, más allá de que creo que vamos a coincidir que la mayor parte de la comunicación, para no decir un porcentaje, es no verbal. Claro. Pero si yo digo algo, supongamos escrito, que deberíamos tener menos inconveniente, interferencia en esa comunicación, porque la palabra es la palabra pura, la verdad que tenemos problemas de entrada. Le damos contenidos distintos a las mismas palabras. Incluso a lo simple. Yo uso, por ejemplo, siempre que doy clase con cuestiones que tienen que ver con comunicar, pienso en la palabra mesa. Y la palabra mesa todos sabemos lo que es. Los invito a definir qué es mesa y todos hacemos agua. No es fácil definir qué es mesa. Y peor aún, cada uno cuando le dicen mesa se imagina una cosa distinta. Ujú. Porque evoca un recuerdo. Entonces mi mesa puede ser una mesa de madera blanca y la mesa del otro puede ser una madera negra, que es la de su comedor. Y para mí puede ser obvio que todas las mesas son blancas y para el otro no. Y a partir de esa cuestión de cómo transmitimos lo que yo pienso a palabras, y esa palabra es entendida por el otro y lo lleva a lo que él piensa, empieza el error en la comunicación. Ahora, eso no solamente eso es comunicar es mucho más. Claro. El tono de voz comunica. Claro, esa es parte de lo no verbal. Lo verbal implica solamente lo que es el mensaje lingüístico, lo fonético, la cuestión no verbal. Lo no verbal incluye desde el tono, desde la mirada, el énfasis, levantando una ceja cuando digo algo, cuando bajo el tono de voz y la lentitud. Estamos siempre de alguna manera haciendo énfasis o no y estamos resaltando ciertas frases que nosotros queremos dar. El tema es que esto que vos decís, Marcelo, está muy bueno resaltarlo porque es lo que pensaba el famoso lingüista Ferdinand de Saussure, que es el que revolucionó la comunicación y el entendimiento lingüístico con el significado y el significante. Una cosa es lo que yo digo que es una mesa, pero ese es el significado. El significante es la resonancia psíquica que nosotros tenemos sobre ese objeto, ¿no? Por ejemplo, si yo digo mesa, vaso, palabra, periodista, abogado, todos vamos a tener un significado de lo que es la palabra, pero el significante es la atribución que nosotros le damos a eso. Entonces, dentro de la atribución está lo que nosotros consideramos y ahí hacemos el sesgo cognitivo de qué es lo que nosotros
consideramos importante. Y de ahí, de lo que nosotros consideramos importante, tiene que ver la habilidad que nosotros tenemos de hacerle entender al otro lo que nosotros queremos, ¿no? Eso es otro capítulo, porque eso es más comunicación moderna, ¿no? ¿Por qué le echan la culpa a la modernidad siempre? Por Dios. Comunicación moderna, la posmodernidad no está acá está vacío este asiento. Entonces tengo que hacer un relleno. No va a cobrar el premio estímulo. No, ya está. Ya se le redujo el sueldo. No, pero vos me lo planteás desde ese lugar, yo comparto, de hecho, ahí incluso la cuestión teórica que marcabas vos es un poco donde uno se apoya para plantearlo. El tema es, ¿por qué caemos en esta cuestión de percepción de yo soy claro? A ver, yo estoy diciendo claramente lo que tenés que entender, ¿por qué no lo entendés? Sí, es obvio. Y la verdad que me parece que en este juego de yo soy claro y vos no me entendés, está esta cuestión de que no nos hacemos cargo de que si yo quiero comunicar algo, yo soy responsable de que vos me entiendas. Me parece que hay una responsabilidad que nos solemos desligar. Y que en el juego de la frase empieza esta cuestión sutil de, a ver, si yo quiero, por ejemplo, organizar algo, necesito que los otros entiendan a qué me refiero. Vamos a cuestiones simples, nos juntamos en la plaza. Y para mí, que me junto con mis amigos sistemáticamente en la misma plaza, puede ser totalmente claro cuál es la plaza. Pero tal vez que viene uno nuevo, que viene de otro barrio y no sabe qué plaza es. Y vamos a dos lugares distintos, simplemente porque yo asumo que vos tenés que tener esa información. Entonces, a mí me parece que cuando planteamos esto de no me entiendes, estamos desligando, ¿no?, de nuestra responsabilidad. Claro. Nosotros hablamos siempre pensando, o hablamos pensando de que el otro nos va a entender. No, hablamos pensando que el otro va a captar nuestra información y que nosotros lo que decimos está bien, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar nosotros mismos y para nosotros nos entendemos. Para nosotros estamos perfectos. Yo te digo, nos encontramos en la plaza, pero ¿cómo no vas a entender? Si te dije en la plaza, tienes que saber, hay muchas personas que utilizan la frase está dicho, ¿no? O se está dicho eso justo que no me dijiste. Claro. Ahora, yo me imagino, para ser más gráfico con lo que quiero significar, una escena muy repetida en una serie de televisión que ustedes seguramente han visto, y si no tenemos referencia, la mayoría tenemos referencia, que es El Chavo del Ocho. El personaje principal, el Chavo, asintiendo o negando algo, mientras que su gestualidad decía lo contrario. Entonces decía sí y movía la cara de un lado al otro, como quien niega algo, sí. O decía no, mientras iba con su cabeza de arriba abajo, expresan esa contradicción entre la palabra enunciada y el contexto. En ese contexto, que tiene que ver, ese contexto tiene que ver con la expresividad, que tiene que ver con otros factores que están en derredor y que pueden condicionar esa lectura que se puede hacer. A veces no necesariamente es la responsabilidad del que enuncia algo. Ahí, para mí es que, te tomo el ejemplo y voy a ir un poquito más allá. Yo creo que cuando hablamos del Chavo que decía sí, pero al mismo tiempo con el cuerpo decía no, en realidad hay dos mensajes. Entonces, el tema del entendimiento del otro va en la contradicción de lo que estoy diciendo. Digo blanco y negro al mismo tiempo, obviamente no me vas a entender. Aunque incluso yo lo haga sin querer. Y esto nos pasa muchísimo, porque estoy desesperado, tengo unas ganas de ir. Y vos decís, flaco, ese tono no me comunica ninguna desesperación, no tenés ganas de ir, vos te querés quedar, pero bueno, está compromiso, ¿me entendés? Entonces, el mismo mensaje tiene dos contenidos distintos, y eso genera un problema. Pero yo creo que ese no es el problema. Vuelvo al ejemplo de la plaza. Si digo, nos juntamos en la plaza, y estoy hablando de, por ejemplo, Abuelas de Plaza de Mayo, estamos hablando de la plaza, de aquella plaza histórica. Incluso puedo hacer alusiones a esa imagen a partir de ahora y todos van a entender que estamos hablando de abuelas. ¿Por qué? Porque hay un significante asociado a eso que compartimos en un lenguaje común. Es una construcción cultural, histórica, etcétera. Entonces, cuando discutimos si lo que yo estoy diciendo se entiende, lo primero que tenemos que decir es, ¿estás diciendo lo que crees que estás diciendo? Después, si lo compartimos o no, que será otra discusión. Pero cuando vos me decís sí con la cabeza y no con el tono, no estás diciendo ni sí ni no. Estás en un limbo que juega con precisamente la incertidumbre de decir blanco y negro al mismo tiempo. Se llama paradoja. Es la construcción paradójica del lenguaje, ¿no? Es la ambigüedad en este caso.
¿no? O, Y, o son las contradicciones propias. y Que, son las que decís algo, pero en realidad estás pensando otra. La comunicación humana, visto como un constructo de estudio, es sí o sí está visto más que nada en interacción. Entonces tiene que ver con lo que yo capto y lo que capta el otro, ¿no? Es mucho más complejo que decirlo, ¿no? De alguna manera, cuando nosotros estamos hablando, los teóricos de la comunicación actuales, o por lo menos los que yo leo, lo digo, ellos hablan de que nosotros en verdad estamos monologando. Estamos diciendo algo que ya está, estamos tratando de decirnos a nosotros mismos lo que tratamos de decir. Y el otro está escuchando lo que él mismo está resonando. Entonces, si yo digo, si yo me estoy diciendo algo, estoy tratando de comunicar algo, estoy tratando de comunicarme algo de lo que yo mismo entiendo. Y lo que el otro está captando, está tratando de captar dentro de su construcción ideacional para asociarlo a algo suyo, ¿no? Entonces nosotros nos comunicamos y recibimos la comunicación por medio de asociaciones a nuestros propios constructos, ¿no? Entonces a veces el entender no tiene que ver solamente en cuán bien yo estoy comunicando, sino en cuánto el otro puede imaginarse y pueda, según lo que conoce, captar lo que yo estoy diciendo. Sí, por eso lo que es la cuestión del aprendizaje va por pasos, ¿no? Yo no puedo enseñar una ecuación compleja si antes no veo algo simple, porque nuestro cerebro no va a captar algo complejo si no voy por pasos simples, cosa de que mi cerebro vaya asociando, ¿no? Yo puedo estar hablando con ustedes por ejemplo, de Saussure, y se entiende porque ustedes leyeron a Saussure y saben algo de comunicación humana. Entonces podemos hablar de eso. Pero si yo les pongo a hablar de Saussure a un niño de 8 años, no va a entender casi Mira, nada. estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. Y voy a explicar por qué. Estoy de acuerdo en lo que estás diciendo de que si el otro no tiene ese continente de formación, de contenido y demás, cuesta más. Pero yo estoy convencido que la información se puede bajar y que hay que bajarla. O sea, cuando decimos esta cuestión de significado y significante, con la mesa lo simplificamos y el otro me lo entiende. Si logro que yo comunique en imágenes que sean compartidas con el otro y vuelvo a ese juego. Ahí yo bajo a la idiosincrasia del otro. Por eso uno tiene que captar lo que el otro necesita y yo me tengo que dar cuenta que sé. Porque la comunicación no tiene... A ver, ahí entramos en lo que Shannon y Weber decía el feedback, ¿no? Si yo estoy comunicando algo, yo tengo que saber si lo que estoy comunicando es lo que vos captaste. Y tengo que saber que si vos captaste lo que yo digo. Por medio de tus verbalizaciones o de tu lenguaje corporal. Pero mi lenguaje corporal también puede ser ambiguo. Claro, pero yo lo tengo que captar. Si yo te explico algo a vos, yo con tu feedback me doy cuenta si lo que yo expliqué, si lo que vos entendiste es lo que yo te Mira, quise acá hacer te entender. respondo como profe. No, no pasa. Vos le preguntás a los chicos, ¿entendieron? Todos te dicen, sí, sí, profe. Y no entendieron nada. Bueno, eso ya es otra Y vos ves cosa. cuerpo y decís, no entendieron nada. Y es cierto, a veces te das cuenta y muchas veces decís, listo, me entendieron, qué bien expliqué. Y después resulta que cuando tomás examen te das cuenta. Pero te lo tomo porque quería ir a eso justamente. La verdad que yo sí empiezo a segmentar tipos de comunicación, si se quiere decir. No es para mí lo mismo la comunicación que yo tengo con mi pareja, con mi entorno más chico y demás, y la forma en que comunico, que tal vez la que tengo que comunicar cuando ocupo un lugar de responsabilidad. Yo creo que el comunicador que ocupa cierto lugar de responsabilidad... Ahí es la culpa de los periodistas. No, iba a decir los políticos, pero bueno, si se quiere incluir, lo invito. ¿Por qué? Porque hay un mensaje a transmitir, y si incluso en lo empresarial también te lo digo, yo necesito como organización que el otro entienda lo que yo necesito que entienda para que actúe de la forma que la organización necesita. Bueno, Entonces, la responsabilidad de comunicación es de quien comunica. Y ahí no hay la excusa de, entendiste lo que quisiste, porque si no, soy yo responsable de Pero los ahí, errores. ahí entran otros procesos mentales, como la empatía. ¿Entendés? La empatía y el conocimiento bueno, y la puesta del esa del es la otro. clave para poder interpretar lo que vos mencionabas de feedback y lo que dice de interpretación. ¿Cómo le va, estimado Miguel Sabone? ¿Qué dice Excelente, usted? muy buenos días. Muy Bienvenido. bien, estaba escuchando atentamente lo que decía, la comunicación como un problema filosófico, me que parece que están planteando acá. Ahí nos tiró Porque para aparte- donde él quiso. No, para no, donde no, me nosotros parece estábamos, interesante porque ustedes ¿eh? pusieron... Es lo primero que escribió acá en su Exacto, notita. siempre. Viene y mete los... Ese es No el se ríe ruido. arriba del micrófono. Ustedes no, porque ustedes plantearon todos los aspectos de la comunicación, esto de las personas que hablan, de los medios que se usan, de los aspectos culturales, de cómo se comunica el habla, de los acuerdos antes de comunicarnos. ¿Qué entendemos cuando decimos ciertas palabras? Es porque hay un acuerdo, ¿no?
A ver si es lo que no. No, eso no. Pero tiene letra fea, no hay forma de comunicarse así. La comunicación Qué como difícil problema deben es lo haber sido primero esas que cartas, digo. ¿eh? Sí, no, pensaba todo eso, porque yo pensaba, la comunicación ha tenido su evolución como grandes momentos, ¿no? Donde solamente era la palabra lo que valía, en un momento determinado hace un salto de calidad esa palabra y se transfiere en una forma de expresarla a través de tablas, ¿no? La imprenta, y después tenemos las nuevas formas de comunicación digitalizadas, ¿no? Pero me di cuenta más que nada nosotros seguimos comunicándonos con historia. Entendemos más fácil nuestras historias o las historias que contamos que los razones. Es más, nos acordamos más de las historias. Ahí estás como para mí mezclando el hecho de que cómo se utilizó la comunicación para el desarrollo cultural, que fue por la palabra, a lo que tiene el sentido en sí de la comunicación y para lo que usamos ahora. Ahora vamos a lo más específico. A ver, ¿Querés le hacer una pregunto, introducción general? a ver, ¿No? le pregunto, la comunicación, toda la comunicación que nosotros realizamos, ¿tiene implícito que el otro entienda lo que yo digo? Bueno, eso es otra cosa. Porque realmente me lo estoy preguntando, incluso sabés pensando en las nuevas redes. ¿Sabés con qué tiene que Siempre ver? tenemos un problema en eso. En eso es el gran problema. Se suponía que es lo que íbamos a discutir. Ahora, exacto. Vamos a Te meternos. perdés- los primeros 15 minutos ya los olvido. Bueno, viniste acá pero tarde, es lo que pasa que vi el hormiguero tan prolijo y vengo a patearlo. Pero a ver, la comunicación también es, atento, una cuestión de poder. Qué interesante, muy bien. Oh, Ay, pero yo sí, sí, recién se pusieron de acuerdo. Sí, porque No tengo dudas. hace un rato acá Marcelo dijo, o vos dijiste, hay que bajar la comunicación. Eso es un ejercicio de poder. A ver, la comunicación a veces, razón lo que dijiste, ¿no? De que es necesario que el otro entienda. A veces la comunicación implica un orden de posiciones. No, porque ¿no? supone que Yo lo que él dice es la verdad, o que supone que cierta verdad o cierto fragmento de la verdad, entonces tengo que comunicarlo. A ver, por ejemplo, en lo que es una comunicación unilateral, la comunicación de los dictadores, ¿no? Lo que estamos viendo ahora de Nicolás Maduro. La comunicación no tiene que ver no tiene que ver en sí con lo que se está diciendo, sino con la posición que se adopta, ¿no? Frente a lo que se dice, más allá de que, por supuesto, muchas de las cosas que se dicen son debatibles, tiene que ver con la posición de poder que tiene, ¿entender? Y con la intencionalidad política que se va diciendo. Por eso estoy hablando de poder. O la docencia también. El docente también hace un ejercicio de poder centrado sobre el conocimiento. Yo entiendo el tema del ejercicio de poder, pero yo iba a algo más profundo. Cuando pensamos en la comunicación, o al menos cuando empezamos, hablábamos de que yo quiero transmitirle algo a otro. Y me preguntaba, pensando, cuando entraste, Miguel, empezaste a hablar de la comunicación antigua y demás, y te llegaste hasta las redes. Digo, por ejemplo, la comunicación en las redes. Muchos, uno termina viendo y dice, che, pero lo puso mal a propósito para que entendamos otra cosa y se genere discusión o no. O sea, realmente quien escribe o quien transmite en esos ámbitos o en otros, y por eso lo llevé a algo mucho más simple, nos buscamos que el otro me entienda cuando nos comunicamos, siempre buscamos que el otro me entienda, o es simplemente decir mi verdad al solo hecho de poder Pero exteriorizarla. Marcelo, ¿no lo hacemos también en la cotidianidad, los metamensajes, decir unas palabras y que esa palabra tenga varias lecturas? Bueno, en el ámbito Porque la palabra terapéutico, digitalizada puedes darle también todo ese contexto que le da a la cotidianidad. en la terapia también pasa de que a veces uno discute Que sé por que WhatsApp. estamos hoy. Uno discute, uno dice, y nosotros creemos que el otro entiende, o simplemente lo decimos para declararlo, ¿no? A veces nosotros, las llamadas confesiones, ¿no? Confesiones. Primeramente siempre digo que comunicarse, después vamos más adelante, con el celular es una de las peores cosas que uno puede hacer, sobre todo si está mal con la pareja, pero tú no te pongas a discutir por WhatsApp, ¿entendés? Es una ridiculez, o por Facebook, con las viejas del Marketplace, o sea, más allá de que sea extremadamente Desconozco divertido. cómo disfruta usted la discusión, pero me empiezo a asustar. Bueno, lo disfruto porque lo cobro también. Hay intencionalidad en la palabra, ¿ves? Volviendo a esto de lo que vos tirabas, Marcelo, no nos hemos puesto de acuerdo, es en el lenguaje, en las palabras, en los signos que estamos usando, porque entendemos de otra forma ese mismo signo. Lo que es evidente hoy no es tan evidente. Es como los ejercicios, ¿te acuerdas que nos daban en ese marco teórico de comunicación? Decía, bueno, ¿qué se entiende por banco? Bueno, banco puede tener varias acepciones.
hasta que nos pongamos de acuerdo de qué tipo de banco estamos hablando, nos puede transmitir la información que queremos transmitir, o por lo menos armar la comunicación. Claro, eso estábamos jugando hace un rato, pero yo iba a esta cuestión. ¿Se le puede llamar comunicación al hecho de que yo digo simplemente por decir, tú decías vos, estas declaraciones o confesiones, como nombrabas? Eso muy Foucault. Está bien, porque tiene que ver con el paradigma en donde se está parando, pero yo lo que voy, ¿eso es comunicación? Si yo digo para el hecho de que exteriorizar, pero sin intención, o sea, No existe la no comunicación. Es el primer axioma de... pero la comunicación tiene humana. implícito que el otro, yo esté buscando en el otro que entienda lo que digo. No, estás a ver, comunicándote con el otro, no importa es- si entiende o no entiende. No estás dividiendo, estás apelando siempre a la buena voluntad, y eso no existe. La comunicación es lo que se transmite y el mensaje que se capta, sea lo que sea. Bien, a eso iba. Entonces, hay comunicación incluso si yo no quiero comunicarme. Claro. Lo gestual, la Si vos mirada, decís, pues. si yo te digo a vos, no comuniques nada, dame 5 segundos de que no comuniques nada, nosotros vamos a captar cosas diferentes, él y yo, y también periodistas. Entonces, la comunicación depende de una interacción social. Siempre. Que es interacción. La comunicación es interacción. Sí, sí, sí. Perfecto. Por eso, Coincidimos. por eso algunos animales usan la comunicación, no todos, y usan la comunicación. Es todo- Tienen mecanismos de todo a- comunicación, Claro. porque necesitan vivir en comunidad con los otros. El Como fenómeno de las mecanismo de abejas. supervivencia y todo eso. Las Claro, abejas. las abejas tienen todo un... Las También lo hormigas tienen, también. creo que también los tienen los Las hor- bonobos, los delfines, son los que han tenido un proceso de comunicación bastante elevado. Las hormigas también. Los filósofos. Exacto. Los psicólogos son peores. más esos que hablan de confesiones. Oh, mira, ya fíjate, lo lleva para donde va él. O sea, Sí, en definitiva. Mete la filosofía, mete el poder, mete... y- No, el poder lo que lo dijo esta vez. Pero sentiste. Me gustó, me gustó. ¿Te gustó? Pero acá lo que decía Marcelo me parece que va de los profundos es, hoy tenemos un problema de que nadie entiende lo que dice el otro porque cada uno se mete en un tipo de lenguaje y un tipo de signos que no estamos manejando lo mismo. y da por servido, no queremos hacer fideo y no tenemos ganas tampoco. Con de los explicarlo. adolescentes nos pasa. Ahora vamos a hablar de eso, porque hablamos de la comunicación y hablamos de las palabras. Si bien es cierto, hablamos de la gestualidad y hablamos de otros elementos que... Y a veces de ni siquiera la inexistencia de las palabras como comunicante también, el silencio, que es la ausencia de palabras, digamos, en este caso, la ausencia no solamente de sonido, sino de alguna enunciación, pero es la comunicación y las palabras. Ahora, varias veces se mencionó en este ratito que llevamos charlando sobre la comunicación como problema. Pero frente a los problemas, la comunicación aparece como la solución también. Y no es un simple juego de palabras. Hay problemas que aparecen como un problema de comunicación y se resuelven comunicando. Y apareció la comunicación y el poder, que es el territorio acá del amigo Sabone. Pero lo dejamos para después de la pausa. Dale. Perfecto. Bueno, estamos aquí distribuyendo las cartas sobre la mesa porque hoy estamos hablando de la comunicación y si la tenemos tan clara porque el otro no nos entiende, fue la consigna inicial. Y después de este primer abordaje del tema surge la distinción, la necesidad de distinguir algunos conceptos. Comunicación y palabras, comunicación como problema o como solución, o como ambas cosas, ¿no? Y la comunicación y el poder. Yo sé que... Un programa para cada uno. Sí, ¿no? Porque no paramos. No, si acá tenemos para hablar hasta fin de año. Bueno, elijamos uno entonces. Para mí me encanta esta cuestión de que la comunicación es el problema y la solución. Es hermoso bien. ese juego. Porque en definitiva, primero creo que es cierto, creo que si hablamos de que nuestra interacción social se da a través de la comunicación y somos gregarios por naturaleza, es decir, socializamos por naturaleza, es tan problema como solución. La única forma de solucionarlo es lograr que el otro me entienda. Y si no me entiende, la única forma que tengo de lograr el objetivo es lograr comunicar lo que yo quiero realizar de forma clara para poder hacerlo juntos. Entonces, Si el otro quiere. Ahí ya me cambié. Asumíamos la buena fe de ambas partes, no me puede hacer eso. ¿Vos sabés qué pensaba lo que decía acá Pablo?
específicamente cierto. Nosotros teníamos un marco teórico sobre como muy, muy formal sobre la comunicación y a partir de la era de digitalización aparece todo esto, el prosumidor. O sea, no hay nadie que está informando ni nadie que está escuchando y parece todo mezclado. Entonces, en un momento depende todo esto, la voluntad. Mirá, el ¿sabés medio. qué? Yo no sé si es cierto. Primera cuestión, ya eso pongo en duda. Pero Nada es cierto. yo puedo comunicarte algo aunque vos no quieras que te lo comunique. Claro, eso sí. Sí, Eso es verdad, sí, sí. sí, puede ser. Entonces, si el otro quiere o no, va a depender del contexto Sí, y sí. de qué estemos comunicando. Pero en muchos casos vengo a decir, voy a decir una barbaridad, murió tu abuelo. Listo, murió tu abuelo, ya te lo comuniqué, querías saberlo o no. La verdad, ya a esta altura no me importa. Ujú. Puede no, incluso, fíjate hasta lo duro que puede ser, puede no importarme si querías o no la comunicación. La No, porque había una recibiste. intencionalidad, también hay intencionalidad por qué querés comunicar eso sabiendo que el otro no le interesa. No, pero voy más allá, puedo hacerlo con daño. Exacto, eso estoy Quiero pensando. lastimarte, Sí, sí, sí. vengo, te Exacto, lastimo. Y si exacto. comuniqué bien, ya te lastimé. Aunque no hayas querido comunicarte, aunque no hayas querido participar. Me parece esto violento. Violento es cuando... Bueno, ahí vamos por otra cuestión. No, ahí te voy a tirar el centro. Estoy ejerciendo violencia a través de la comunicación. Bueno, que es un tema que está hoy muy en boga. De hecho, FOPE ha hecho un, Sí, se usa mucho. un planteo Los- para en las redes en se usa muy defensa de un violento, grupo sí. de periodistas a nivel nacional que están experimentando una suerte de violencia a través de las redes, que tiene que ver con la comunicación, porque son expresiones que se dan. Ahora, se habló de comunicación, me interesó esto que decías de la comunicación como problema y como solución, que que compartieras, digamos, esta mirada. Y Pablo aportó y dice, bueno, pero tiene que ver también si el otro comparte, ¿no? Porque en el fondo está implícito lo del consenso. Comunicarse no implica necesariamente el consenso, no implica necesariamente, o sea, podemos tener la misma lectura, pero no necesariamente las mismas lecturas de esa realidad. Porque a veces la comunicación tiene que ver con algo que experimentamos nosotros en carne propia. Y otras veces tiene que ver con aspectos de nuestro entorno, es decir, cómo reflejamos esa realidad que nos rodea, que es parte de la tarea de los periodistas, pero también parte de la realidad de cada uno de los que nos están escuchando, y de cualquier otra profesión y lo que fuese. Ahora, esa lectura de las realidades no necesariamente generan consenso. Hablaste de la empatía ahí más temprano, ponerse en el lugar del otro. Quizás es un primer punto como para generar consenso. Ahora, el consenso no necesariamente lo vas a lograr siempre, porque cada uno tiene su punto de vista distinto, o tiene puntos de vista que pueden ser disonantes respecto del otro. Y es más allá de si me interpretaron bien o no me interpretaron. Que ahí hay dos cosas. Primero es si la comunicación se logró o no. Yo te digo Sí. algo y vos lo entendiste, perfecto. Y otra cosa es si estamos de acuerdo en eso. Y de hecho, yo creo que la cuestión social, gran parte de la comunicación se da precisamente porque no estamos de acuerdo. Digo, vamos para allá, y vos decís, vamos para allá, perfecto, y ya está, y la comunicación cumplió ese pequeño objetivo de decidir hacia dónde vamos. Ahora, si yo te digo, vamos para allá, y vos entendés que yo quiero ir hacia el este, y vos decís, no, yo voy al oeste, y vamos para el oeste, y la decisión es en conjunto, ahí tenemos un problema que se soluciona con comunicación. Claro. Entonces, no es lo mismo que cuando yo digo, vamos al este, y vos me respondés, vamos al saliente. Y estamos en realidad hablando de lo mismo, pero como no manejamos los términos de la misma forma, no nos entendemos y tenemos un problema de comunicación. Me quedé pensando algo así, nos pasa con los textos, especialmente en este juego, creo que usted lo usa mucho, y lo que es la hermenéutica y la exégesis. A ver, ¿qué quiso decir realmente en el contexto que lo dijo, en ese momento histórico, en qué situación estaba, quién es el que lo dijo? Y otra cosa es cómo lo que le dijo lo interpreto para mí, para mi momento histórico, para mi realidad, ¿no? Claro, pero la pregunta que es, si era, a ver, la pregunta es, o lo que disparó fue, yo soy claro, pero vos no me entendés. Este es un problema, pero de este se desprenden muchos problemas más. No, pero también pararse así también es que hay un ejercicio de poder, vuelvo a decir. El problema de esas frases... O de soberbia. el De problema- alguien. Porque vos decís, lo que yo digo es, yo soy claro. Yo decís, es claro también.
Estamos hablando dos lenguajes diferentes. Pero hay en ese problema de yo soy claro, vos no me entendés, hay una gran cuota de narcisismo. Y el narcisismo impide un correcto feedback. No hay como una inclusión del otro en su forma de comunicación y en su forma personal. No hay un registro, nosotros lo llamamos confirmación, ¿no? El registro, la confirmación del otro, de la realidad del otro, tiene que ver con también nuestra capacidad de captarlo. Y si nosotros tenemos suficiente narcisismo para decir, yo me comuniqué bien, pero vos no me entendés, a ver, estamos hablando ya de acuerdo y de egos heridos, ¿no? Pero fíjate que el decir no me entendés implica que vos me comunicaste algo en respuesta que es disonante con lo que yo dije. Claro, pero ahí no es que no me entendés, no estás de acuerdo, o yo te entendí y no accedí a lo que vos querías. Vuelvo al ejemplo de vamos al este o vamos al saliente. Exacto. Si yo no entiendo, ¿Qué? Claro, pero yo puedo entender que voy al oeste, pero si yo no quiero ir al oeste. pero son dos peleas distintas. Y eso es lo que te estoy O por ahí te lo hace una forma fina de decirte que no. A veces no querés herir al otro. También pasa. Claro. Bueno, acá aparecen todos los sentimientos también detrás del lenguaje, ¿no? Es que detrás de la persona hay sentimientos. Siempre. Claro, Siempre, comparto, siempre, pero siempre, o sí, sea, siempre. y un poco tiro esto y ahora te iba a preguntar algo, Pablo, recién, porque damos por hecho muchas cosas. O sea, hablar Sí. cuando estamos discutiendo esto, estamos de hecho la cuestión social de las personas. Estamos dando por hecho que hay una intencionalidad común, que no sé si la está. Estamos dando por hecho que los sentimientos del otro están en juego al momento que nos comunicamos. Incluso recién vos hablabas, Pablo, del feedback. ¿A qué te referís desde tu lugar con feedback? Feedback es la forma que nosotros captamos que realmente estamos diciendo lo que decimos, ¿no? Si yo te digo, vamos al oeste, yo tengo que darme cuenta con tu lenguaje corporal o lo que vos me decís, que vos entendiste lo que yo quiero decir. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a un ejemplo un poquito más complejo. Yo te quiero, no, yo digo te quiero, sos un buen amigo para mí, y vos me das una respuesta como que me haces una cara y pones cara, tu feedback hacia mí es que no estás validando o no estás tomando positivamente ¿Y de quién es responsabilidad ese feedback? Desde donde vos lo decís. ¿De quién es responsabilidad el leer lo que el otro entendió de lo que yo dije? Primeramente estamos hablando de que si hay dos personas hay dos construcciones ideacionales, ¿no? Es decir, hay dos realidades que tienen que coincidir, ¿no? El te quiero tiene que ver un te quiero tanto para mí como un te quiero para vos. Para lejos. vos tal vez sea no un te quiero, sino un te aprecio, Te quiero o lejos. no, o te quiero lejos. Entramos en el significado de la palabra, entonces. La construcción o lo que significa la palabra para nosotros. Me gustó esto, cierto. Hay como Bueno. hay un ejercicio de construcción, sí o sí. Bueno, pero por eso yo buscaba algo simple. Vamos al oeste o al poniente, porque cuando vos me pones la palabra querer, me pones la palabra amor, me pones la palabra confianza, se me complica definir mesa. Y yo digo el oeste, y yo me pongo a mirar primero. ¿Dónde está el oeste? sol? No tengo una brújula. Claro. Fíjate vos, a eso iba. Por Al barrio del eso oeste. fue lo simple. Porque eso también te pasa con la palabra te quiero, te pasa con, a ver, los adolescentes, el te odio. Tiene una connotación totalmente distinta, pero también a veces tenés que agarrar la bruja y decir, che, ¿y eso para dónde queda? ¿Con Claro, qué lo y ahí como? yo tengo que preguntar, ¿entendés? Por eso yo tengo que preguntar, ¿qué me querés decir con el oeste? Bien. Ahí yo tengo que preguntarte a vos para saber si yo capto lo que vos me querés decir. Porque si hago referencia a un tema musical de la época pop. Porque ahí yo me tengo que poner y te vas a la mierda. Se hace difícil No comunicarse. se puede, ¿viste? Eso se llama ruido en la comunicación, ¿te das cuenta? Eso se llama intencionalidad de ruptura. Igual, a ver, Salvo. perdón, está todo bien, pero yo lo entendí perfecto. Y en esta cuestión de armar significados cuando discutimos o cuando tratamos de comunicar, porque en definitiva venía desde ahí esto de yo soy claro porque te quiero decir algo y el otro no lo entiende, aparece esta cuestión también de cómo valido que el otro entendió o no. Y si implica una carga negativa en que el otro no entienda. Porque a veces partimos de la idea de que es malo que el otro no me entienda. O sea, yo soy claro, ¿no me entiendes? Bueno, listo. Puede ser positivo o negativo según cómo lo tomemos. Puede ser una oportunidad para desarrollar un lenguaje común, herramientas en común, para construir desde otro lugar o para hacer un aprendizaje. Pero si yo estoy captando ya el vos no me entendés, yo está poniendo de que la única realidad válida es la mía. Entonces, ¿qué podemos construir a partir de eso? También es cierto eso.
O también hay intencionalidad que vos no me entiendan. El otro día me pasó algo. Lo que hizo el recién. No, peor todavía, tengo ejemplos peores todavía. Habla de ruptura, continúe, por favor. Claro, vamos a ver si lo anotó, si no lo que te decía. No, sí tengo todo anotado. No, pero a veces hay intencionalidad de que el otro lo entienda. Llenarlos de palabra para casi ahogarlo Eso es en su el ejercicio de estrategia. poder, ¿no? Eso es su estrategia en esquema. Me parece que sí. Me descubrieron. Voy a hacer... Bueno, ahí surge un aspecto que me parece que no lo abordamos tanto en esta charla, porque la comunicación no es un proceso mecánico, digamos, de escalada como lo del dominó, digamos, no es que una acción va desencadenando otra acción y una ficha va volteando otra ficha, no es una cuestión mecánica, es un proceso mucho más complejo. Y no hemos hablado de la intencionalidad, salvo hasta recién que él habló y bueno, lo que quise hacer es una ruptura. ¿Cuál es la intención cuando uno dice algo o no lo dice? Cuando lo dice con X palabras o con otras, cuando dice el este o cuando dice el naciente, o el oeste y el poniente, cuando dice banco o es más explícito y dice el banco de la plaza, o el banco de camping, o el banco para ir a cambiar los dólares, lo que fuese, ¿no? ¿Cuál es la intención? Y eso me parece que no apareció acá. Sí, o no aparecieron tanto. como unas metas de poder. Me parece que lo que dijo Pablo al principio. A veces queremos manejar esa cuota de poder del saber de forma más disfrazada y nos paramos desde ese lugar, ¿no? Con esa intención. O a veces creemos lo que nosotros estamos proponiendo como respuesta, como idea, es la respuesta, es la idea. Mirá, ¿sabes qué pasa? Que cuando hablamos de la intención, yo ahí sí tendré que hacer una diferenciación. Hay distintos tipos de comunicación. No es la misma la comunicación del marketing, la comunicación de los medios, la comunicación política, la comunicación de pareja, la comunicación incluso porque tiene elementos diferenciales donde en algunas es más importante la palabra, en otras es más importante lo gestual, en otras tienen que ver con los significantes. O sea, hay muchos tipos de comunicación y encontrar la intencionalidad o incluso el objetivo final de la comunicación debería ser que me entiendan. Y en otros casos, pienso tal vez en el trabajo de un psicólogo, donde tal vez no importa si el psicólogo entendió o no lo que le quisieron decir, sino que la persona haga el proceso que tenía que hacer. Y eso lo pone en un lugar donde decís, che, pará, pero esa comunicación, entonces no importa lo que vos entendés. Y si la otra persona hizo el proceso, si no lo entendió o no, termina siendo superfluo respecto al resultado. Entonces tenés una comunicación que está orientada a un resultado y el objetivo Exacto, hay una intencionalidad, es otro. Entonces, de repente, querer generar reglas comunes o formas muy amplias, también lo que hace es perder la riqueza de las cosas chicas y diarias. O sea, todos nos levantamos a la mañana y algunos de buen humor, otros de mal humor, y eso con el tiempo y la coexistencia con el otro, nuestros padres, nuestra pareja, etcétera, hace que sepamos que si se levanta de mal humor, listo, tenés que dejarlo 3, 4 minutos y que corre y se le pase. Porque hay una comunicación que es fruto de una construcción en lo simple. Y si a eso yo le quiero aplicar esta cuestión de si yo soy claro no me entendés, te perdés todo eso implícito que le da riqueza a la vivencia diaria. Entonces cuando buscamos el tema de los sentimientos del otro y demás, la verdad que yo usaba el ejemplo de murió un familiar para ser crudo, decir no me importa, simplemente lo comuniqué demás. Pero también pensemos en cómo comunica un muerto, un médico una muerte a una paciente, de una paciente que estén los familiares. Y uno busca cierta empatía, y en otros contextos decir, bueno, en una pandemia probablemente sí sea mucho más frío, porque tenemos 50 muertes al mismo tiempo. Entonces hay un contexto que determina, pero querer generar reglas o hablar simplemente de esta cuestión hay conceptos implícitos o no puede haber conceptos implícitos, es como darle la arbitrariedad de la regla a cosas que son distintas, esencialmente distintas. Ahí me quedé pensando, Marcelo, y detrás de todas estas narrativas, siempre, vuelvo ahora como apoyando, primero siempre hay una idea, un concepto, una forma de ver el mundo de cada uno particular, ¿no? Y lo otro hay una intencionalidad, siempre hay intencionalidad, lo que sea, para bien, para mal, para construir en conjunto, para decir nuestro punto de vista,
o para reafirmar que yo tengo esa visión y es la visión la que vale, ¿no? No escapamos. Me acuerdo de publicidades, a veces hasta publicidades que estaban pensadas con cierta intensidad para que la gente vea el mundo de esa forma, ¿no? Me acuerdo de un producto determinado, ¿no? Que una organización que yo estaba salió al cruce fuertemente a nivel nacional por ese tipo de publicidad, ¿no? Como me gustó esto de armamos en la cotidianidad el lenguaje, cierto, lo armamos con el otro. Y el lenguaje tiene que servir para qué. Y normalmente nos sirve para qué, para luchar en la diaria, ¿no? Para sobrevivir, para crear afectos. Me parece que tiene todo este contexto. Yo creo que sí, a ver, el lenguaje es una herramienta social y es una herramienta más de interacción con el otro. Para mí es una herramienta más de un continente mucho más grande que es la comunicación. Pero por eso también te distinguía, incluso estaba releyendo la frase que habíamos planteado como inspirador, de yo soy claro, ¿por qué no me entendés? Y cuando discutíamos hace un rato, Pablo nos decía, yo soy claro, vos no me entendés. Claro. Fíjate cómo, y en este juego, y tiene que ver con cómo nos fuimos pinchando entre nosotros, resignificamos la frase. El por qué no me entendés es, bueno, estoy abierto, que me equivoqué, y el vos no me entendés cierra la puerta, que es un error mío. Entonces, fíjate que en algo tan simple como ir desgranando una frase, a los 10 minutos de charla, ya la frase inicial no existe. Claro. Pero lo peor aún, tomamos como cierta esa afirmación y empezamos a trabajarla y a desagregar ideas. A nosotros nos sirve porque la idea de esto es trabajar sobre ideas, ir, venir y demás, y construir algunos pequeños conceptos alrededor de esto. Pero de fondo digo, che, hasta en eso, donde en definitiva cierta expertise tenemos para jugar con las palabras, nos quedamos con una idea que no era, simplemente porque en ningún momento volvimos al inicial. Entonces, la comunicación es mucho más compleja, lo suficientemente compleja que para cuando uno interactúa con otro, se resignifique. Para que el problema es, si es que es un problema, si esa resignificación es válida o no. Vos decías la publicidad recién. Tenemos mucha publicidad. La publicidad esencialmente es reflejo de cultura. Yo estoy convencido de muchas propagandas de los 90, no podríamos pasarlas hoy. En mismo sentido, algunas cosas que eran rupturistas en los 90, hoy ni nos damos cuenta que pasó, porque esa ruptura se hizo hace muchos años. Pero eso es reflejo de una cultura. Y también nos está pasando también es... Carlos, bajame la caña, dijo Susana. Que mezclamos, viste que cada organización... Continuemos hablando nosotros tres, ¿sí? Por favor. Cada institución, organización tiene una forma de comunicarse y crea un lenguaje propio. Me pasa con los scouts, ¿no? Muchas veces. Nosotros ya con el tiempo, una organización de 100 y algo de años, te imaginas que hay cosas que ya suponemos que es nuestra forma de comunicarnos es una comunicación casi universal. Nos pasa que los chicos que llevan ese lenguaje a sus casas, los padres ponen y dicen, ¿qué es esto que está diciendo mi hijo? Pero todo grupo social genera un lenguaje propio. Exacto. A ver, como cordobés te digo que tenemos palabras que no me entendería. Hablamos en cordobés porque realmente hay un contenido de desarrollo del idioma porque la comunicación va mutando en función del grupo. Porque la comunicación ahí jugó como parte de unificación del grupo. Como fortalecimiento del grupo. Tiene una cuestión un poco más supra, ¿no? Hay una frase que caracteriza la comunicación hoy en día. Leemos con los ojos y hablamos con los dedos. Me gustó eso. El lenguaje no verbal como elemento de comunicación. Sino de la digitalización, el proceso de digitalización. Yo escucho con los ojos porque estoy leyendo el mensaje con los emoticones que yo quiero que vos interpretes, ¿entendés? Sí. Y estoy hablando con los dedos. Los emoticones me complicaron la vida. Por eso... Sepan. ¿Te la complicaron o te la resolvieron? No lo incorporaste en la docencia. ¿Para leerlos o yo para...? no hablo de emoticón castellano. O sea, no tengo el diccionario. Entonces, emoticón castellano. Se me complicó. No hay forma. Es como ver jeroglífico de los egipcios. O sea, está todo bárbaro. ¿Qué significa una manito para arriba? 10 millones de cosas. Y bueno, yo no tengo todo el significante para entenderlo y encima responderte acertadamente con otro emoticón. Claro, para que imposible, ¿no? Que simplifique todo lo escrito. Hay fallos de la justicia sobre en la justicia de Río Negro hay fallos respecto a lo que significa. Comparto el fallo. Yo le digo a las parejas, no discutan por celular. No discutan por celular, porque es una pérdida de tiempo.
Déjense de joder. Las instituciones son bastante tradicionales como para cambiar el lenguaje. No podría estar constantemente avasallados por el lenguaje. ¿Tienen 10 segundos para cerrar? ¿No? 10 horas ¿Ya tengo. está? Ahí cerramos. No Bueno. se puede cerrar esto. Entonces nos vemos en una semana. Dale. No, estaremos Listo. bien. ¿Sí? Nos vemos en Perfecto. una semana. Nos vemos en una semana. Muchas Chao, gracias, caballeros.